Vamos a bendecirlo, iglesia, ahí donde estás, a nuestro pastor. Señor, el Espíritu Santo te guíe. Gracias, Padre, Señor Jesús. Dándote de tu palabra fresca, Sí, Dios. de tu palabra que bendice, que Aleluya, Señor. que exhorta, que levanta, Sí, que Padre. restaura, Señor. Que lo que podamos escuchar pueda sanar nuestro corazón, pueda Amén. sanar nuestra vida, Señor, y alentarnos a seguirte, a amarte cada día más. Amén, Señor. El Señor nos bendiga. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Están dormidos todavía? Hay cafecito en el fondo, chicos. Porque veo que están muy piladitos todavía. No sé qué pasa, ¿eh? Bien. No te vas a olvidar tu Biblia, si no, no va. Ojo. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos queridos. ¿Qué tal están todos? Ahora veo un poquito más de energía, ¿eh? Ahora sí está mejorando. Porque nos pegan. Si nosotros estamos en la casa de Dios, tenemos que estar alegres, contentos, dichosos, enérgicos, animados, ¿verdad? Entonces, les animo que si todavía tienen sueño, porque sé que cuesta despertar el domingo por la mañana, cuesta mucho, principalmente de un día como el de ayer, de mucha actividad, de mucho trabajo, ¿verdad? De mucho esfuerzo, y que, no sé para los demás, pero yo cuando participo de actividades así, es como que cuando un auto se va a la estación de servicio, llega el playero y decirle, llenar el tanque. ¡Pah! Es como llenar el tanque para mí, porque eso me da más motivación y me hace comprender la grandeza de Dios, de poder contar con personas como a mí, como a ustedes, que somos fallos. Somos llenos de errores, pero el Señor siempre ve algo bueno en nosotros, que nosotros no nos damos cuenta, y utiliza eso en pro del reino. Nuestro servicio, nuestro corazón entregue, nuestro trabajo, y eso es muy bueno, y me alegra mucho ver que muchos de la iglesia están rendidos al Señor, entregues en su presencia, dando su máximo esfuerzo, ¿verdad? Para que la obra de Dios siga creciendo y avanzando para la honra y gloria del santo nombre de Jesús. Amén. Así que antes de irnos a la administración, quiero pedirles que en reverencia puedan cerrar sus ojos, bajar su cabeza o estar así como están en su lugar, porque quiero hacer una oración breve antes de irnos al mensaje. Padre, Señor Dios, en esta mañana te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por el privilegio de poder estar en mi casa, en la casa de Dios, en la casa que tú preparaste para mí, para mi familia física, biológica, y también para mi familia espiritual, para todos mis hermanos que en esta mañana se despertaron, salieron de sus casas para estar aquí. Que en esta mañana sea una mañana, Señor Dios, de recibir algo poderoso de ti, Señor Dios, que seamos ministrados, quebrantados, transformados, alientados por tu Santo Espíritu, Señor Dios, para que podamos salir de aquí, Señor Dios, cada día más con la plena convicción de cuán bueno es vivir contigo y tener una vida entrega en tu presencia. Por eso en esta mañana yo te pido, Señor Dios, siga en el control, Señor Dios, de este culto. Este momento de celebración es para ti, es para engrandecer, para exaltar, para adorar, Señor Dios, tu santo nombre, Señor Jesús. Y por eso me pongo delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador, que soy fallo, Señor Dios, y no puedo dar nada de mí. Pero en tus manos, Señor Dios, entrego mi vida y te pido, úsame como instrumento en tus manos para que tú hagas tu buena obra en esta mañana, para que cada hermano mío, así como yo, Señor Dios, podamos salir ministrados y tocados por tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Y así que declaro falido todo el intento del enemigo, Señor Dios, de traer dispersión en la mente, distracción, Señor Dios, robo de atención, Padre, un caminar desnecessário. Señor, eu repreendo agora em nome de Jesus e que todos aqui, cada um, Senhor Deus, esteja hambriento e sediento por tu palavra, Senhor Deus, e que assim seja do início ao fim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, um forte aplauso ao Senhor.
Cómo es bueno, mis hermanos, poder estar en la casa del Señor. Cómo es bueno poder dedicar parte de nuestra vida, de nuestro día, ¿verdad? A hacer lo que el Señor nos ha llamado para hacer, ¿verdad? A mí me encanta poder no estar en el púlpito apenas, porque en el púlpito cualquier uno puede subir, sea con temor o sin temor, cualquier uno puede subir, ¿verdad? Ahora el hecho de cumplir el propósito del Señor, de cumplir el llamado del Señor y ser instrumento son cosas diferentes, son cosas distintas, ¿verdad? Entonces yo me alegro mucho de poder estar aquí un fin de semana más. Hoy no solamente, ¿verdad?, dando auxilio, apoyo, ¿verdad?, al servicio de la iglesia, pero también teniendo el privilegio de poder ministrar la palabra. Y en esta mañana quiero compartir un mensaje que Dios ministró en mi corazón, ¿verdad?, y que quiero también y espero que todos estén con sus corazones abiertos para recibir este mensaje, ¿verdad?, de Dios. El título del mensaje es Acuérdate. Acuérdate. ¿Cuántos de nosotros muchas veces ya llegamos a un amigo, a una persona querida, a un jefe en el trabajo, a un profesor en el colegio, en la facultad, y le decimos, che, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Ese famoso asadacho de fin de semana que vos ya pillás ya que tu socio va a hacer en su casa, va a decir, che, acuérdate de mí para, ¿verdad?, el asado. O, en fin, diversas situaciones que uno puede pasar, ¿verdad?, pueda estar ahí y tiene la esperanza que uno se acuerde de él para llamarle, para invitarle o para recordarse apenas de vos o de una otra persona que sea, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pasamos muchas veces por ese acuérdate de mí? Ahora, lo que es más interesante en eso es cuando ¿cómo puedo decir? Cuando nos deparamos, no sé si está bien la palabra en español, cuando nos encontramos con situaciones, ¿verdad?, como estas, distintas como sea, y nos vamos a la palabra y vemos ejemplos bíblicos que nos hacen acordar, meditar y entender cuán fuerte y cuán poderoso es una situación como esta, un esperar como este. Porque ¿cuántas veces vos decías a un amigo o una persona, acuérdate de mí? Y cuando ves, pasó un día, una semana, un tiempo, y nunca se acordó de vos. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cuál es ese sentimiento en tu corazón? Tristeza, rechazo, ¿verdad? Descaso, no sé. Ya depende de cada uno y también de la situación que engloba ese pedido que uno hace al otro, acuérdate de mí. Y cuando vos haces ese pedido encarecidamente, ¿verdad?, con una cierta necesidad o deseo, qué sé yo, y que esta persona se te olvide. ¡Qué bajón, ¿verdad? Y cuando sos esa persona entonces más vengativa, anotado. ¿Olvidaste de mí? Vas a ver lo que le voy a hacer después. ¿Cuántas veces, verdad, uno ya no ha pasado por una situación así? Y duele, realmente duele. Y cuando vamos al estudio de la palabra, así cuando nos vamos a estudiar sobre el asunto del amor o el asunto de finanzas, de sanación, de liberación, vemos citaciones en la palabra 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, algunas más de 100. Ahora, cuando buscamos en la palabra este término,
acuérdate de mí. ¿Cuántos de ustedes saben cuántas veces este término, acuérdate, aparece en la palabra? ¿Alguien se anima a decir? ¿Cuántas veces? ¿Y cuáles son los ejemplos que nos toca en la palabra ver este término? Acuérdate de mí, pues. ¿Cuántas veces ustedes se imaginan? Una es esa y la otra, o las otras. ¿Cuántos saben? Pero bueno, no es obligación saber, ¿verdad? Porque tampoco es algo que va a impactar, pero es parte del mensaje de hoy, irnos por la perspectiva de la palabra y ver en el contexto literario de la Biblia cuántas veces y en qué situaciones este término apareció y qué fue lo que pasó en las dos situaciones. Porque una de las situaciones, correcto, es lo que la hermana dijo en la Biblia con el ladrón, pero hay una otra situación también. Por eso quiero invitarles para que veamos la primera situación, ¿verdad? Que está en el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 14. Si tienes tu Biblia ahí o quieres acompañar en pantalla, como quieras. Génesis 40, capítulo 40, versículo 14. Si tienen sus Biblias abiertas, digan amén. Antes de leer, ustedes conocen, ¿verdad?, sobre José. ¿Conocen? Obvio que sí, ¿verdad? Imagínate que no, ¿eh? Y ahí va a llamar al líder de DNI y preguntarle, ¿qué está pasando con nuestro discipulado? ¿Verdad? Ustedes conocen la historia de José del Egipto, como muchos le conocen. Interpretaba sueños, ¿verdad? Y por eso sus hermanos le vendieron a los esclavos, porque se enojaron con él, porque él interpretaba los sueños que Dios les daba, y él decía que su familia se iba a arrodillar, se iba a rendirse a él, iban a necesitar de él, y a sus hermanos no les gustaba nada la idea, entonces se vengaron un día y le vendieron como esclavo y se fue al Egipto. Y como se nos fuera mucho eso, ¿verdad? En el Egipto estaba ahí, de repente fue promovido a una buena posición, estaba ahí, ¿verdad? Como cuidador de la casa, ¿verdad? De uno de los jefes de Faraón, cuyo después ha pasado una situación muy grave que se fue a la cárcel. Pero estando en la cárcel, hubo una situación donde vemos la primera situación donde aparece el término, acuérdate de mí, que fue cuando el panadero y el copero tuvieron sueños y estos sueños fueron interpretados por José. Y cuando interpretado por José y ellos viendo que se cumplieron, ¿verdad? Así como él dijo, el panadero Omanó se fue a la horca, chao. Y el copero fue restituido a su puesto. Y cuando estaba por salir y ser llevado otra vez a la casa de Faraón para tomar su puesto otra vez, mira lo que dice en el versículo 14 José al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y haga mención de mí al Faraón y me saques de esa casa o de esta cárcel, porque estaba en la cárcel de la casa. Entonces miren bien la primera situación: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que te uses conmigo de misericordia y haga mención de mí al Faraón y que me saques de esta casa. Qué grande, ¿verdad? Pedido, ¿verdad? Ese hermano,
no te olvides, por favor, vos sabés la situación que estamos. Ahora que tenés el privilegio y vas a recibir la oportunidad de ser restituido, cuando te dé la oportunidad, habla de mí. Tenga misericordia de mí. Acuérdate de mí, hablarle a él. Mira, hay un chico muy bueno ahí. ¿Verdad? Ese fue el único pedido de José al copero, al jefe de los coperos. ¿Y qué ustedes imaginan que se pasó ahí? Cuando el copero se fue a la casa. Vemos después, un poquito más adelante, al final de este capítulo, en el versículo 23, lo que ha pasado con la situación. Y dice así: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino le olvidó. Versículos antes, un pedido encarecido de compasión y misericordia. Che, amigo, acuérdate de mí, pues. Yo también quiero salir de acá. No me gusta estar aquí. Así como vos, yo también injustamente fui tirado en este lugar. Acuérdate de mí. Por favor, te pido, habla en mi nombre al faraón para que me saquen de este lugar. Este fue el único pedido. ¿Y qué le hizo el copero? Se olvidó. Después, cuando vamos al capítulo 41, ya en el primer versículo dice: ¿cuánto tiempo después se ha acordado el jefe de los coperos de José? 2 años después. Y nosotros nos enojamos que se nos olvidan 2 horitas nomás, Memoria selectiva. Se olvidaron de vos 2 días nomás, 2 semanas nomás, 2 meses. 2 años después, el tipo se acordó de José. 2 años. Y porque hubo una gran necesidad. Porque o encontraban a alguien que pudiera resolver la situación, o si no, muchos también se iban a ir a la horca. Entonces, al toque el tipo, no, espera nomás, pero donde hay un chico ahí, ¿verdad? Que cuando estábamos ahí, cuando tú nos metiste ahí, tuvimos sueño, ¿verdad? Yo y el panadero, él vino, escuchó nuestros sueños, nos trajo las revelaciones y cumplió tal cual él nos dijo. Uno se fue y yo estoy aquí otra vez contigo. Mándame traer. Yo no quiero entrar a fondo en la historia en sí, porque no es la situación, pero sí en la situación puntual que pasa con José y luego después que se queda en el vacío. Un pedido encarecido de una persona pasando por una situación muy triste, muy mala, muy complicada, no sé. ¿Qué sentiría vos si vos estuvieras en la cárcel injustamente? Y pudiera pedir a alguien: che, acuérdate de mí ahí, que me quiten aquí, porque este lugar no, sabes luego, ¿verdad? Y 2 años después, se acuerda de vos, Qué loco, ¿verdad? Pero ese es un punto para que podamos meditar bien, que podamos refletir un poco en la palabra y mirar a nosotros y entender que las cosas nunca van a ser en nuestro tiempo. Ahora hay el segundo ejemplo del acuérdate de mí. Y es el ejemplo más impactante, más interesante a mi punto de vista. Y que nos puede tocar también. Obvio que nos puede. Y ya nos tocó en realidad. Porque si estamos aquí, es porque eso ya no es pasado. Amén. Que es el ejemplo del ladrón en la cruz. Entonces quiero invitarles que abran sus Biblias en Lucas 23, 42 y
43. Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. Cuando abran, digan amén, o si no, pueden acompañar acá en pantalla también. Amén. Dice así, o sea, un pantallazo antes. Jesús en la cruz y dos bandidos, dos ladrones, uno de cada lado. Uno se está zombando de Jesús, se está burlando de Jesús. Le está ahí de mala onda diciendo, si vos sos el Cristo, si vos sos Dios, bájate de ahí, no sé qué onda. Y el otro, tomando el dolor, dice, cállate pues. Así es en los días actuales, ¿verdad? Cállate pues. Nosotros somos los merecedores de estarmos aquí. Nosotros sí estamos recibiendo lo que debemos de recibir por lo que hicimos. Pero Él es inocente. Él no hizo nada. Y ahí entra el versículo. Miren lo que dice. Y dijo Jesús a este ladrón que reconoció la grandeza de Jesús. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Repetimos una vez más. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uf, qué grande. Porque miren, dos situaciones parecidas. Acuérdate de mí. La misma petición, el mismo deseo. Acuérdate de mí. Solo que uno fue olvidado y el otro tuvo una respuesta inmediata. Tranquilo, no pasa nada, no te preocupes. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Y que eso me hace pensar, mis hermanos queridos, es que José, en este momento, en esta situación de prisión, de encarcelamiento, de aflicción, porque estar en la cárcel no es un mar de rosas. Es un tiempo de aflicción, de necesidad, de escasez, de dolor, de sufrimiento, de solitud. Un montón de situaciones, un montón de cosas se pasa en la cabeza de uno, preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué? Yo, gracias a Dios, nunca me fui en la cárcel, ¿verdad? Pero lastimosamente tuve varias situaciones de esas en mi familia, de tío, hermano, papá, todos en la cárcel. Y es difícil para lo que está adentro y es más difícil por lo que está afuera. Y cuando José pide, él pide a quién? Él pide a una persona, él pide a un hombre. Ahora, cuando el ladrón pide, él no pide a cualquier uno. Él pide a Jesús. Y diferente del tiempo de espera, de respuesta por el pedido, que de uno fue de 2 años porque había sido olvidado por el otro, por Jesús fue de inmediato. Tranquilo, no te preocupes. Hoy estarás conmigo. Qué grande. Así, ¿sabe lo que me lleva a pensar, mis hermanos queridos? Es que cuando nosotros estamos en un trabajo, estamos en la iglesia, en fin, podemos mencionar varias situaciones. Y que nos pasa este momento de tener esta petición de pedirle a alguien, acuérdate de mí. ¿Qué es lo que esperamos siempre?
respuesta rápida, respuesta de inmediato, ¿verdad? Para que haya una solución, para que yo pueda resolver, ¿verdad? Lo que es necesario, ¿verdad? En un dado momento de la vida. Pero cuando nos pasa la situación de que hemos hecho el pedido a alguien y fuimos olvidados, nos plagueamos, nos enojamos, nos pichamos. Ya queremos, ¿verdad?, tomar decisiones precipitadas. Hablamos, ¿verdad?, sin pensar en las palabras. Acabamos liberando palabras, ¿verdad?, que no deberían de salir. Dejamos alimentar sentimientos y emociones en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que nos tornan personas duras, personas muchas veces con deseos de venganza, totalmente el opuesto del carácter, de la personalidad de Cristo a la cual fuimos llamados para vivir y tener en nosotros. Ahora, cuando nosotros le pedimos a Jesús, Jesús, acuérdate de mí en este momento. No sé la situación de la vida que ya les tocó hacer este pedido a Cristo, o la situación que le está tocando hoy a pedirle eso a Jesús. Acuérdense ustedes, la respuesta de Jesús nunca tarda y nunca falla. Nunca tarda y nunca falla la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso, es misericordioso. Porque cuando José le pidió al copero que por misericordia se acordase de él y hablase en nombre de él para que fuera salvo y fuera quitado de esa situación, a saber lo que pasó, ¿verdad? Pero cuando este pedido es hecho a la persona correcta, a la persona de Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador, el único que tiene compasión, misericordia por nosotros, que nos ama sin esperar nada en cambio, que nos cuida, que nos protege, que nos libra, que nos respalda, que nos guía, que nos lleva, que nos hace pasar por situaciones delicadas sin que seamos tocados en nada. Esa es la respuesta. ¿Y por qué digo que eso ya no es pasado? Porque muchas veces ya nos comportamos ya como esos dos ladrones. Hablando de un aspecto general, global, muchas veces ya fuimos estas dos personas que al mismo tiempo le desafiamos a Dios, che Dios, sé existir, hablas conmigo, hacer tal cosa, acuérdate de mí, no sé, ¿por qué me olvidaste? Mira lo que estoy pasando, mira mi necesidad, mira mi situación. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Pero cuántas veces también ya nos callamos y decimos, no, nada que ver. Yo soy el responsable. Yo soy el culpable de estar pasando lo que estoy pasando porque yo metí las patas por las manos. Entonces lo que estoy pasando es problema mío, no de Jesús. El problema que estoy enfrentando es problema mío, no de Jesús. Ahora el gran punto aquí es, mismo que el problema sea tuyo, Cristo toma para él. Cuando te acercas con el reconocimiento de quién es Jesús. Porque que vos haya hecho alguna macanada en la vida y esté pasando por situaciones delicadas, que se hubiera escuchado la voz de Dios
y seguido la voz de Dios, sabería que estaría en otro rumbo, teniendo una otra perspectiva, una otra visión. Pero no. Hicimos cosas las cuales muchas veces nos va a tocar una situación, lamentablemente, de tener que soportarla. Y que muchas veces nosotros decimos, ¡qué cruz que estoy cargando! ¡Qué cruz! Pero la palabra dice que nosotros no vamos a recibir una carga que no podamos soportar, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto? Y mismo así, cuando parece no podemos seguir con esta carga que lo hace Jesús, vení ante mí, vení hasta mí, vení ante mí y yo te ayudaré. Y yo estaré contigo y tú estarás conmigo. Eso es lo que dice Jesús a este ladrón. Entonces, ¿sabe lo que yo comprendo y interpreto en este mensaje, mis hermanos queridos? Para no dar mucha vuelta, porque la palabra de Dios es sencilla, pero al mismo tiempo es profunda. ¿Sabe qué es? Que todo o todas las veces que dependamos de hombres para llegar a un cierto lugar, no va a pasar. Y que pase, pero siempre va a pasar algo que te va a chocar, que te va a traer algún tipo de desánimo, porque nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Depender de llegar en un lugar, por ejemplo, dentro de la iglesia misma. Esperar recibir una posición privilegiada, tener un puesto de liderazgo, ser reconocido como obrero, como diácono, como presbítero, como pastor, como líder de célula, como líder de ministerio. No, se marca nada con eso. Porque el privilegio es poder estar en la presencia de Dios. El privilegio es de que vos abra mano de todas tus cosas para servirle al Señor. Este es el gran privilegio. Ahora, cuando pongas tu corazón en Cristo, estando en Él, Él estará contigo. Y ahí sí vas a llegar donde tienes que llegar. Y ese, Señor, acuérdate de mí, ese se va a cumplir sí o sí. Porque era un ladrón y estaba pagando por sus errores. Pero al reconocer quién era Jesús y que estaba allí, no por culpable, y sí por inocente, pagando un precio que no era de él, él mira a este ladrón, mira que sí es culpable de estar allí, pero cuando el tipo le ruega, Jesús, acuérdate de mí, que Jesús le dice, hoy mismo, hoy, no es mañana, no es pasado, no es la próxima semana, no es para el culto de jóvenes, no es para el festival de la primavera y de la juventud que se viene, o para el campamento de jóvenes que vamos a tener el año que viene, o para la asamblea que se viene pronto. No, hoy mismo, está diciendo Jesús. Y nosotros, antes de estarmos en la iglesia, ¿dónde estábamos? ¿Qué rogábamos? ¿Qué pedíamos? ¿Cómo nos sentíamos? Y cuando tuvimos la decisión de mirar a Cristo y de rendirnos a los pies de Cristo, ¿qué hizo Él? Recibí el perdón. Fuimos lavados, redimidos. Muchos de nosotros hasta restituidos en lugares o de cosas que se nos quitaron, que se nos llevaron, ¿cierto?
Porque la respuesta de Dios no falla. La respuesta de Dios no tarda. La respuesta de Dios siempre vendrá en el tiempo de Dios. Ahora, obviamente, y ahí traigo para nosotros la responsabilidad de reconocer nuestra necesidad, de reconocer a quién estamos pidiendo. Porque el punto aquí no es tampoco, dejar de confiar en las personas. No se trata de eso. El punto aquí no se trata de no pedirle a alguien que se acuerde de ti. No se trata de eso. Momentos así serán necesarios pasar en la vida, enfrentarlo. ¿Por qué? Porque eso no va a moldear. Porque también yo me imagino, ¿y si José fuera quitado 2 años antes? ¿Qué hubiera pasado? ¿Será que hubiera llegado él donde el Señor quiso ponerle? Porque el sueño de Faraón que él tuvo y que tanto le molestaba, no se dio cuando el copero salió de la cárcel, cuando el panadero fue a la horca. Se dio 2 años después. Entonces, ¿qué yo entiendo también en la situación de José? La respuesta de un hombre tardó. La memoria de una persona falló con él. Una persona más en su vida se olvidó de él. Ya no bastara su familia, que tramaron contra él y que se olvidaron de él por ahí, encima mintieron y crearon una situación de como que ya no existiese más José para la familia, ¿cierto? Pero Dios nunca se le olvidó de él. Dios nunca se olvidó. Y cuando él era un joven todavía, un joven, ojo a los chicos que están aquí, porque eso va bien con la palabra que prediqué ayer en el culto unido de la JNI. José era un mitaí cuando fue llevado al Egipto. Y cuando joven todavía, el Señor ya hablaba con él. Ya se revelaba a él. Ya le daba dones y talentos para discernimiento e interpretación de cuál era el llamado del Señor para su vida. Pero no vino de la noche para el día, y ni del día para la noche el cumplimiento. Llevó su tiempo, pero el Señor no se olvidó. Entonces la respuesta de Dios nunca va a fallar. Los planes de Dios nunca va a fallar. Y siempre el Señor se va a acordar de nosotros. Siempre. Entonces este mensaje hoy comparto con ustedes, mis hermanos queridos. Porque el Señor se va a acordar de vos. El Señor se va a acordar de mí. El Señor se va a acordar de nosotros. Y de hecho que ya se acordó. Porque nos preparó un momento como ese. Porque ese momento no existiría y nosotros no estaríamos aquí si Dios no hubiera acordadose de nosotros y dicho: mis hijos necesitan palabra, mis hijos necesitan ser ministrados. Entonces yo me revelo y yo les llevo un mensaje. Entonces, en el día de hoy el Señor ya se acordó de ti, ya se acordó de mí, por eso estamos aquí. Amén. Entonces, que este mensaje sea para nuestro entendimiento, comprensión de lo que hoy nos está pasando. Por hombres podemos ser olvidados. Tu familia puede olvidarse de vos, tu señora, tu marido, tus hijos, tus parientes, tu jefe, tu compañero, alguien importante, tu pastor, tu líder.
Porque son hombres, son personas y no pasa nada. O en realidad pasa mucho, ¿verdad? Pero no vamos a alimentar eso. Pero entender que el Señor nunca va a fallar. Y en el tiempo del Señor todo se cumplirá. Así como en ese mismo día el ladrón se fue al paraíso, en el tiempo de Dios, José fue puesto como gobernador del Egipto. El único abajo del faraón. Y después pudo traer a toda su familia nuevamente para estar en un ambiente de fartura donde había llegado un tiempo de escasez. Entonces, ojo, porque así como Dios se va a acordar de ti, también va a hacer grandes obras a través de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie para orar y despedirnos de este culto, de este momento, ¿verdad? Con una linda adoración. Amén. Así que si una palabra como esa hace sentido para ti, hace sentido a lo que estás pasando, a lo que estás enfrentando hoy, acuérdese de eso. Dios nunca va a fallar. Jamás va a fallar. Pero está tardando demasiado. Sea paciente. Pero ya ha pasado tanto tiempo. Acalma tu alma. Tranquilízate. Porque el tiempo de espera te va a preparar también para que puedas llegar donde el Señor te quiere llevar. El tiempo de espera es fundamental, es crucial para poder llegar donde el Señor te quiere llevar. Amén. Oremos. Padre, Señor Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor Dios, por que eres maravilloso, que eres misericordioso, que eres grande, Señor Dios, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Dios, porque sabemos que muchas veces en nuestra vida, en momentos y situaciones de ella, Señor Dios, muchas veces somos olvidados, somos dejados ahí en el vacío por personas, en situaciones, Señor Dios, que muchas veces el único deseo de nosotros es salirnos lo más rápido de ellas. Pero lo increíble es saber que independiente de lo que pueda pasar entre personas, tú nunca te olvidas de nosotros. Y que tu respuesta siempre viene en el tiempo correcto que tú tienes para cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Y en esta mañana yo oro y pido, Señor Dios, por tu iglesia. Que tu Espíritu Santo de Dios pueda mover algo grande, Señor Dios, en la vida de cada uno aquí. Y que cada uno, Señor Dios, pueda entender y pueda comprender que en tu tiempo, Señor Dios, tú te acordarás de ellos y los pondrás, Señor Dios, en el lugar que deben de estar de acuerdo a tu voluntad. Y que independiente, Señor Dios, de que alguien haga algo, deje algo, en fin, lo que pueda pasar, tú se acordarás y harás que sea hecha tu voluntad en el nombre de Jesús. Por eso te doy gloria, Señor Dios, y te agradezco por cuán grande y maravilloso eres tú. Y te pido, Señor Dios, que siga, Señor Dios, ministrando la vida de mis hermanos. Que siga ministrando la vida de tu iglesia, Señor Dios. Que siga obrando la gran obra del Señor en la vida de ellos. Y que ellos puedan comprender y entender todo lo que tú tienes preparado para ellos. Por eso, Señor Dios, en gratitud, queremos terminar, Señor Dios, en esta mañana, adorándote y alabándote en el nombre de Jesús. Amén.